Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Dr. Semio, donde vamos a conversar hoy día cómo convierto lo conversado propiamente tal con el paciente en una historia clínica. Hoy día vamos a hablar sobre una nueva forma de aprender, sobre lo que podemos lograr con estos videos, de tal manera en que vamos a hablar los 10 pasos más importantes a la hora de obtener una anamnesis próxima. Quédate con nosotros. Mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y con el afán de ayudar a mis estudiantes a estudiar semiología de una forma más interactiva, he logrado crear estos videos para poder que comprendan de una forma más íntegra cómo es el proceso de historia clínica. Hoy vamos a hablar una parte importante respecto a una parte simplemente de la historia clínica, que es respecto a lo que es la anamnesis próxima. Hay que entender que la anamnesis próxima es lo que nos cuenta el paciente, la historia propiamente tal, convertida en un relato que tiene coherencia, que tiene un principio, un desarrollo y un final. Por eso vamos a comenzar con los 10 pasos más importantes a la hora de escribir nuestra anamnesis próxima. Primer paso, la relación con el paciente tiene que ser siempre la mejor, de una forma que se logre desarrollar la confianza, que se logre entablar una comunicación bidireccional, para así poder obtener los mejores resultados. Paso número 2. No contar la historia simplemente como lo cuenta el paciente. Hay que entender que hay un proceso donde nosotros tenemos que obtener los mejores resultados siendo la optimización y síntesis de lo que nos cuenta el paciente. Hay que entender que tenemos que lograr tener un desarrollo de la historia propiamente tal, por lo cual necesitamos que tengan su proceso para la historia clínica. Paso número 3. Súper importante es contar esto de orden cronológico. Si el cuadro empezó hace un mes, se cuenta desde hace un mes. Si el cuadro continuó con síntomas agravándose en 2 semanas después, se cuenta 2 semanas después. Pero uno no va haciendo flashback o raconto a cada momento, sino que va intentando mantener una coherencia con lo que estamos conversando, para así no confundir a quien está leyendo o quien está escuchando nuestra historia clínica. Paso número 4. Me gusta hablar de la regla de los 3 párrafos. ¿Por qué? Porque me gusta dividir la anamnesis próxima en estos 3 párrafos principales, donde el primer párrafo hablamos de los cimientos del edificio, donde me permite saber si el paciente, por ejemplo, es un enfermo renal crónico que actualmente está con una sepsis de catéter, por uso de un catéter de hemodiálisis. Bueno, entonces yo en mi primer párrafo empiezo a contar que es un enfermo renal crónico que se encuentra en hemodiálisis por catéter. Y así no nos llega tan de sorpresa en un segundo párrafo cuando el paciente me empieza a contar síntomas de una sepsis de catéter. Entonces, mi primer párrafo nos permite hablar de las patologías crónicas que tengan directa relación propiamente tal con el motivo de consulta, lo que nos aliviana la pega para pensar posteriormente diagnósticos diferenciales y saber con qué empezamos a conversar del paciente. Segundo párrafo. En el segundo párrafo es importante mencionar la historia actual de una forma cronológica, como ya le iba conversando. Cuadro de un mes de evolución que ha ido manteniendo tales síntomas, tales signos y que actualmente consulta por tal cosa. Posteriormente, en el tercer párrafo, me gusta mencionar cómo llegó el paciente al servicio de urgencia. El paciente ingresa al servicio de urgencia con tales características, o al policlínico, o a la consulta médica privada, donde ustedes quieran. Pero finalmente, la tercer párrafo yo lo dejo principalmente para mencionar cómo llega el paciente clínicamente. Un punto a tener en cuenta siempre a la hora de estudiar nuestra historia clínica es que tiene que mencionar un lenguaje técnico. No podemos simplemente mencionar los modismos, jergas que ocupa el paciente para poder referirse a una historia clínica, dado que estos modismos o jergas, dependiendo de la zona geográfica, pueden significar cosas distintas. Por eso tenemos un lenguaje técnico que tenemos que utilizar de una forma global. Dígase, en los distintos idiomas mantenemos un significado independiente de la situación, lo que nos permite entendernos globalmente independiente del idioma que estemos conversando. Por eso, siempre es importante ocupar el lenguaje técnico para poder ocupar sus historias clínicas. Otro punto importante es la síntesis. 3, 4 palabras, como por ejemplo molestias para orinar, se pueden reducir en una simplemente al decir disuria. Entonces, es importante la capacidad de síntesis que tengan para poder aprovechar el máximo de tiempo en las cosas que realmente nos importan
como son cómo se encuentra el paciente, cómo podemos ayudarlo rápidamente, cuáles son sus diagnósticos y posteriormente el tratamiento. Otro punto a tener en cuenta es la historia corta, como les iba comentando. No intenten hablar de una novela. Siempre intenten resumir, sintetizar lo que está diciendo el paciente. No intenten alargar la historia donde me hablen 2, 3 páginas, porque finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Tanto el que está escuchando su historia clínica o el que está leyéndola genera un cansancio, un agotamiento y una distracción que finalmente puede llevar a algún tipo de error. Por eso es mejor conservar una historia corta, precisa, que lleve algún tipo de diagnóstico más rápido, sin omitir información, por supuesto. Ahora, uno de los puntos importantes que siempre hay que tener en cuenta que las historias clínicas, como están escritas o relatadas, tienen un enfoque diagnóstico. Desde el momento que ustedes ya están escribiendo su historia clínica, ya empezaron a pensar en un diagnóstico. Por lo cual, uno no coloca los signos y síntomas de una forma desordenada y tal como vinieron, sino que uno ya se está haciendo una idea y le está dando una idea a la persona que está leyendo o escuchando sobre cuál es el diagnóstico del paciente. Por ende, siempre tiene que tener algún tipo de enfoque propiamente tal. Posteriormente, en la historia clínica tendremos una revisión por sistema para que no se nos quede nada en el tintero, pero mientras tanto hay que tener en cuenta que esto tiene un enfoque diagnóstico. Otro punto es, céntrense en la historia clínica en el paciente, no en exámenes. Es verdad, hay algunos diagnósticos que necesitan tener algunos exámenes complementarios para poder llegar a la precisión diagnóstica, pero hay que tener en cuenta de que, como yo les había dicho, y en más de una oportunidad, el 70%, el 80% de los diagnósticos solo se realizan con historia clínica. Por ende, centrarnos en puros exámenes puede llegar simplemente a una confusión o a errores diagnósticos. Recuerden, los exámenes son complementarios a la hora de tener un diagnóstico. Por ende, escribir muchos diagnósticos, escribir muchos exámenes propiamente tal en la historia, lo único que van a hacer es llevar un error, donde pueden llegar a confundirnos y posteriormente a errores de tratamiento. Tengan cuidado con ese punto y céntrense en los exámenes. Obviamente hay exámenes que vamos a tener que ocupar, pero no es la regla principalmente. ¿Ya? Ahora, esto ya en un ámbito un poco más intrahospitalario o interservicio, donde no copien y peguen lo que son traslados de otros servicios. ¿Por qué? Porque va a generar que simplemente se están haciendo la idea de lo que el colega hizo previamente, pero no se están haciendo la idea de ustedes con el paciente. Distinto es un paciente que se encuentra sin poder en el fondo comunicarse, en un estado de coma, con una intubación, ¿de acuerdo? Son situaciones en el fondo donde uno lamentablemente va a tener que centrarse en la ficha clínica para poder establecer una historia propiamente tal. Pero si el paciente está consciente, está orientado y logra entablar una conversación con ustedes, tal vez les pueda aportar algún dato donde antes tal vez no lo había podido relatar. Por ende, siempre es importante que ustedes se hagan la idea de la historia clínica y no simplemente ocupar el copiar y pegar. Uno de los errores más frecuentes también, como punto final a la hora de las historias clínicas, es el error de los conectores. Al principio cuesta realizar las historias clínicas en contexto de que los conectores propiamente tal a utilizar no son los mejores. Hay que tener en cuenta que cuando la historia clínica empieza, pueden empezar a decir paciente con cuadro de ta. Paciente en el fondo evoluciona como paciente, principalmente después continúa como. Eso permite en el fondo tener una coherencia en la historia clínica y llevar a algún lado, donde permite en el fondo hacerse una idea rápidamente al que lo está leyendo o escuchando. Esto ha sido todo por hoy. Síganme en mi canal, permítanme en el fondo un me gusta y nos vemos en lo siguiente para seguir hablando de las historias clínicas y todo lo que es relacionado con la semiología. Hasta pronto.